física de un pueblo que por primera vez está junto por una causa, por una circunstancia. Nunca antes, digamos, gente de distintos lugares del territorio, vecinos de distintas localidades, poblaciones, ¿verdad? Por primera vez sale de su localidad, sale de su pequeño terruño y adquiere la noción de que forma parte de algo más grande, que tiene un destino común. Bueno, eso ¿verdad? se forma en el éxodo. En el éxodo. Pero diríamos no es el pueblo entendido como familia. Porque aunque van los hombres sueltos, a los que dice Artigas que son los gauchos, que no se animaba a decirle gauchos, porque en esa época decirle gauchos era palabra muy peyorativa. Claro, peyorativo, muy desprestigiado. Y él quería demostrar que tenía gente de pro, que tenía vecinos que eran importantes, que tenían sus campos, que los trabajaban, que esto y que el otro. Es lo que quiere demostrarle a los de Buenos Aires, que no le sigue una turba fantástico, que su fuerza no tiene más remedio. Por eso es pueblo, porque también están las familias y porque por primera vez, claro, por eso es pueblo, ahí también está. gente de distintas clases están juntos por una causa que los envuelve a totalmente. todos, ¿verdad? Y luego el ejercicio, digamos, de elecciones, digamos, en los pueblos, aquí tomado en plural, claro. Ahora pueblos se suceden, digamos, en el 15 y en el 16, ¿verdad? Y hay preguntas a Otorgués, por ejemplo, en la zona que él estaba allí como capitán general de toda esa área, se le pregunta, bueno, ¿cómo vencer esas elecciones? Dice que se junten todos los vecinos, digamos, y que decidan a mayoría simple, es decir, dando cuál es la voluntad del pueblo. Y la voluntad era una sola, por eso una diferencia con nuestro sentido democrático, ¿verdad? Construimos una república sobre la base de que el ciudadano es la nómade, es decir, es el centro, el elemento, ¿verdad? Básico de ese sistema, ¿verdad? Nacional. Ahí no, el centro, ¿cuál era? El pueblo. Y la voluntad era de uno, era la voluntad del pueblo, de cada pueblo en particular, que juntos, a través de sus representantes, empezaban a construir la visión de la provincia, ¿verdad? La visión de una idea común, digamos, formando parte de un Estado nacional con las provincias también unidas del Río de la Plata. Porque son muy didácticos las asambleas y los concilios, pero en aquella época no tenían empacho en decir manden diputados, elijan a vecinos patriotas, o sea, mande diputados y elija de los míos. Bueno, es normal. Hoy en nuestra democracia sería un escándalo, en aquella época, porque son aprendizajes. Otra característica, ¿verdad? Porque se trata de una lucha civil o nacional, digamos, hay distintas interpretaciones sobre eso, pero en cualquier caso es obvio que la revolución está construyendo sus instituciones y entonces la que la construyen son obviamente los revolucionarios, los que están formando parte del alumbramiento de esa nueva institucionalidad, esa nueva visión que parte de que el origen del poder está en los pueblos, ¿verdad? Y esa es la cosa diferencial, digamos, respecto al partido el Partido Realista que está en Montevideo, o de lo que pasó en la época colonial. Es decir, aquí lo único, es decir, como el rey no está ya, ¿verdad? Entonces el único asiento para originar un nuevo poder legítimo son los pueblos. Y allí efectivamente los vecinos, a veces uno ve las actas, no son demasiados. Pero también hay muchos que son analfabetos, es decir, uno cuando ve las actas de las elecciones aparece fulano de tal que firma es gente organizada por sí y por los vecinos tales, cuales, ¿verdad? Y nombra cuáles son los vecinos por cuáles firma, ¿verdad? Manifestando que, con escribanos si lo había, de que esa era la voluntad de los vecinos, pero que firmaba aquel que sabía firmar. Y en muchos casos ha habido cabildantes que piden ser liberados de la carga de ser cabildantes, en tanto no saben leer y escribir, y así lo manifiestan, y han sido electos. Y de la carga política de ser actor en aquel momento. Yo tengo dos preguntas para hacerles. Lo que pasa es que lo que se necesitaba para ser vecino era ser un hombre con familia organizada, organizado aunque fuera independiente. Pero después de la revolución no. Después de la revolución hay otra realidad. Después de la revolución la realidad que pesa, incluso es lo que combaten los que están comprometidos con la revolución. Bueno, ¿qué pasa? Eso pasan a ser ciudadanos. Después de la revolución lo que hay son ciudadanos. La virtud moral claro, pero el concepto ciudadano es lo que Artigas trataba de ponerles en la cabeza, le escribía todas las cartas que decían al estilo de la Revolución Francesa. Ciudadano Fructuoso Rivera
ciudadano, Sí. fulano Torgués, También ciudadano, decía, todo lo que se te por ocurra. primera vez Pero en iban lenguaje todos ciudadanos y que se han- escribían entre sí de ciudadano. Sí. Ciudadano Baltasar Vargas, En ¿viste? toda América, en toda América. Toda América. Pero O empieza a haber americano, americano era un concepto- título claro, también. ahí está, americano. Honorable. Americano. Y hay un concepto nuevo que empieza a aparecer, que es el de representante, ¿verdad? Sí. Que antes no existía como tal representante, Sí, y está entonces bien. dice, bueno, estáis ahora, dice Artigas, en el uso, en el goce de Sí. lo que más se puede querer, que es tener representación. Bueno, ahí lo Se lo tenemos dice en a la Soriano cuando, digamos, le señala que como no ha llegado su delegado, otro ha ocupado su Va a lugar, ser pero que representante. él quiere ratificar el voto y le envía al pueblo cuál ha sido el voto de la persona que delegaron para hablar en nombre de ese pueblo, para que rectifique o ratifique y que nombre un representante. Entonces llegado les dice, bueno, ahora ustedes han cobrado otra, digamos, dimensión. Ahora son pueblo con representante, ¿verdad? Ahora, yo tengo dos preguntas para terminar este diálogo con ustedes, en el cual procuramos darle por lo menos cierta visibilidad a Montevideo y a los realistas, y que se entendiera qué había del otro lado. Porque, convengamos, estamos hablando de periodos dramáticos y complejos, ¿no? Hemos citado a Acuña de Figueroa varias veces aquí, porque su diario del sitio sigue siendo uno de los Sí. mejores retratos, con un libro escrito en espantosos versos, con citas al pie, que son citas de documentación histórica. No hay que olvidar que ese Acuña de Figueroa, que luego supo cantar a todos los presidentes y supo además ser el autor de la letra del himno nacional, en una de esas tantas versos y glosas que hace, dice: el hambre era tanta en Montevideo que aquel muchacho intrépido saltó los muros del fuerte en donde los soldados habían plantado acelgas, hirió con ellas y alimentó a su familia. Si los soldados lo hubieran encontrado, este libro no hubiera sido escrito. O sea, el que robó las acelgas era el mismísimo Acuña de Figueroa. En una circunstancia tan dramáticas en que le faltaba harina, le faltaba pan, Lo peor era el agua. le faltaba el No, es agua, lo peor de todo. le faltaba todo, Es absolutamente lo peor todo, de todo. esa gente seguía con porfía en nombre del rey. Ojo, no era idílico tampoco, se robaban entre ellos, había quien abandonaba el bando y trataba de escaparse, pero estábamos hablando de un proceso político interesante y complejo, de construcción de ciudadanía y virtudes morales puertas afuera, y la pregunta que a mí se me ocurre es: ¿por qué crees, Daniel, que esa gente seguía siendo fiel al rey pese a todo? Le faltaba las acelgas al mismísimo Acuña de Figueroa, faltaban hambre, Pero le eso faltaba pensar como harina, tenían consumidor, sed. profesora. No, y políticamente siguen siendo fieles a la corona. Pero ¿Por qué? Y luego para Marta tengo No, esa no. misma pregunta y otra. Sí, hay A ver. varios factores porque como todo el proceso histórico, digamos, no hay que perder la complejidad de las cosas, ¿no? Hay una cuestión que me parece que incide, es la presencia, digamos, de un elemento militar en la plaza, ¿verdad? Recordemos que Montevideo era el apostadero de toda la flota naval del Atlántico, ¿verdad?, española, de manera que había una presencia española fuerte, vinculada, digamos, muy directamente, digamos, a una obligación militar con la corona, ¿verdad? Y que había luego lazos, ¿verdad?, con la población de esos oficiales y marinos. La presencia armada allí también la ciudad era puertas cerradas en el sentido de que nadie entraba, pero tampoco nadie salía. Es decir, que hay una parte también donde me encontró la realidad, digamos, a lo mejor no puedo evadir esa realidad. Eso es un factor. Luego, digamos, porque el proceso recién se inicia, es un proceso que no permite vislumbrar un paisaje, digamos, muy amplio. Están viviendo los propios sucesos, es difícil inteligir de qué se trata, qué es lo que está en juego, ¿verdad? Algunos muy afectivamente, digamos, aquí el rey nunca había estado, de manera que el hecho de que el rey no estuviera en el trono para los montevideanos seguía siendo algo simbólico, era el rey, digamos, ¿verdad? Y entonces hay una construcción, digamos, de tradición de familias, de apego a esa figura del rey, que sigue jugando en la mentalidad, obviamente, de muchos montevideanos. Un rey, una corona española, además, que siempre había protegido a Montevideo,
que había tenido, digamos, un trato bastante preferencial, digamos, sobre Montevideo, que en realidad, mirada en el contexto del continente, era una ciudad pequeña, estratégicamente ubicada, pero en realidad pequeña, ¿verdad? En importancia, me refiero, si uno compara con otras capitales, digamos, en América, virreinales y de gobernación. Entonces, había, digamos, un afecto, una adhesión, ¿verdad? Una lealtad construida en el tiempo, del cual no era fácil, digamos, apiarse, salirse, ¿verdad? Sobre todo porque aquello se veía más bien como un conflicto entre dos visiones de cuál era lo legítimo, cuál era lo más legal, cuál era la forma más patriótica de servir al rey, porque los otros también decían que estaban sirviendo a un rey antiguo, así era el discurso, ¿verdad? Entonces los factores me parece que son múltiples, que inciden. También un hecho material. Yo tengo mi casa construida aquí, con mi esfuerzo, aquí tengo mi vida, aquí he decidido nacer, aquí he nacido, aquí he decidido vivir, digamos, no es fácil irme a la nada, ¿verdad?, al territorio salvaje que era ese territorio que estaba fuera de Montevideo en plena revolución, en plena convulsión, atacado por los portugueses, con presencia de los indios, de ejércitos porteños, de los gauchos, ¿verdad?, que estaban con Artigas. Era un territorio también algo bastante parecido a lo selvático, ¿no?, en el sentido de que allí no había muchas seguridades, ¿verdad? No había mucha ley, digamos, que rigiera, y entonces todo eso también era un dirimente, me parece, para la aventura de lanzarse. Había que estar muy comprometido para hacerlo. Marta, falta de agua y de qué más. ¿Cómo es vivir en sitio? Básicamente el agua, porque lo que diríamos, siempre el sistema de los sitios es liquidar la cosa con el tiempo y con el tiempo y con el tiempo, hasta que los habitantes que están adentro les carezcan de alimentos, les venga la peste y sobre todo carezcan de agua. Y Montevideo era una ciudad que no tenía agua. Ese fue uno de los motivos por lo que no somos, en todo caso, haciendo futurología para atrás, no somos portugueses, porque en 1701 se quisieron establecer los portugueses y Cabral, que en ese momento era el gobernador de la colonia, mandó el consejo de que no valía la pena ponerse, porque Montevideo carecía de leña y de agua. Entonces, que no convenía, porque si se establecen en 1701 no lo sacás ni a palo. Pues ya tenían colonia de 1680. Este programa sería en portugués. Entonces, viste, no lo sacás, ni a palo. Y la verdad que... ¿cuántos campeonatos del mundo hubiéramos tenido? Es muy futbolera, Marta. Sí, claro. Eso la gente no lo sabe. La prueba está. Y lo cierto... Y de Peñarol, además. Y de Peñarol. ¿Y vos? Sí. Yo de Danubio. Yo iba a decir blanco y de Nacional, y acá está todo representado. No tengo mi corazoncito con Nacional. Con Nacional siempre pero pasa lo de Danubio con Nacional. Nosotros en una época fue con Wander, pero ahora no sé. Ahora somos Peñarol nomás sólido. ¿Y a qué se jugaba en el sitio? ¿Al fútbol no? ¿Había juegos? ¿Qué juego de pelota? Había? Sí, juego de pelota, por ejemplo, había juego de pelota cuando en la parte exterior, diríamos, de la plaza, pero eso en la época ya, diríamos, partiendo para 1700, el juego de pelota por donde está el municipio de Montevideo. Claro, las afueras, el ejido. Las afueras, en el ejido justo. En el ejido se jugaba la pelota. De la ciudad. Había un cementerio también. Bueno, eso fue después cuando los ingleses. Cuando las invasiones inglesas, como los ingleses son protestantes, no los podés enterrar en sagrado católico. Entonces, los enterraron en donde está hoy el municipio. Se dan cuenta que han visto a los montevideanos sitiados tomar chocolate caliente, ver cómo le desenredaban el pelo a Otto Orgués y jugar pelota en el ejido y luego meterse muros adentro y ya no salir del campo, porque la verdad que la revolución estaba acampada. Marta, si tuviéramos que hacer una línea para que la gente entendiera, diríamos, dentro de las murallas los montevideanos sitiados y los sitiadores, Artigas en Tres Cruces, eso a partir de las instrucciones
No, de pero la Quinta de Tres Cavia y Cruces, Tres demás. Cruces era un punto donde Era iban un siempre los guerrilleros. Tenés Tres Cruces, el Cerrito de la Victoria y el distinto La Guada. La Guada. Y después El camino que iba al desde cerro. el cerrito, el camino que iba al cerro, que va por el camino de la Figurita. El camino de la Figurita es el más largo de todos los caminos que que tuvo Montevideo y que fue haciendo la gente. Y en esa época, fíjate vos que la Figurita viene a ser, si partís hablando en términos antiguos que a mí me gusta, de la Rañaga, o sea, Luis Alberto Herrera. Seguí la Rañaga. No, perdón, me estoy equivocando. Tenés que partir de Propios de Ciudad y seguís todo Propios hasta como es Ramón Anador. Doblás Ramón Anador, seguís por agarrás, seguís por el Parque Valle, por atrás del estadio, por la parte de la Colombe. Bueno, agarrás Garibaldi, General Flores. Ese era el antiguo camino de la Figurita. Todo se llamaba la Figurita. Bien. Y entonces, cuando ellos hablan por de allí camino iban de y la venían los Figurita, sitiadores. La Figurita es en la zona, diríamos, a la altura de lo que hoy se llama la Figurita, más o menos. Sí, el barrio. El barrio de la Figurita, Martín Martínez y General Flores, por ahí. Marta, a los historiadores... Y de ahí agarraban para el cerro, por la playa. Por la playa. Que hoy no nos imaginamos playa. No. Pero todo era playa. Ahora. Marta, y en la por falda donde está del la cerro, UTE, por donde está todo eso. en la falda del cerro guardaban el ganado para Montevideo y dos o tres ocasiones los revolucionarios les tomaron las caballadas y el poco ganado que tenían. Marta, a los historiadores se les suele preguntar en qué época les hubiera gustado vivir. Por lo menos nos mortifican siempre con esa pregunta, ¿no? ¿A vos no? A mí me vienen preguntando eso. ¿Sí? ¿A vos tampoco? Bueno, a mí me lo preguntan. ¿Te hubiera gustado vivir en el sitio? En el sitio acá, no. Ni loca. Ni adentro ni afuera, Ni adentro ni afuera. ¿Y a vos, Daniel? Uno tiene ciertas nostalgias a veces de provincia. Sí me acuerdo Bonetti cuando decía, no creo que eres en el Pozo, aquí nunca pasa nada. Un gaucho, 2 gauchos, 33 gauchos. Sí. El problema es cuando después pasó. Cuando pasó no nos gustó. Y eran demasiados gauchos. Señores, este irreverente programa que ha procurado captar de un lado y del otro la gente alrededor de Montevideo y a propósito de esa ciudad que siguió un rumbo diferente al de la revolución en el Río de la Plata, nos han acompañado en esta jornada aquí en el aula magna de la Universidad Católica, la profesora historiadora Marta Canessa, a quien le agradecemos muchísimo su participación, porque ella es algo renuente a dejarse ver, pero todos sabemos que puertas adentro escribe y estudia historia siempre, y al licenciado Corvo, que bueno, se ha desentendido un rato de sus quehaceres en torno a educación y ha vuelto a su oficio original, que es el de historiador. Es un lindo recreo. Es un lindo recreo. A todos muchísimas gracias.